Vamos a la Biblia. Si tiene su Biblia por ahí, y espero que así sea, hoy vamos a estar en Isaías 61, pero antes de ir ahí, vamos a ir a Lucas capítulo 4. Este ejercicio lo hicimos hace un tiempo, lo vamos a repetir. Hoy tiene que buscar dos citas bíblicas a la vez. Isaías 61, Antiguo Testamento, Lucas capítulo 4, Nuevo Testamento. Y el primero que tenga las dos dice amén. Y le damos cafecito extra al final. Isaías 61, Lucas 4. Isaías tuvo una tarea compleja. Isaías es un profeta, se le conoce como uno de los profetas mayores, y tuvo una tarea difícil porque tuvo que predicar un mensaje positivo en medio de un tiempo de desesperación. En esos momentos como los que usted y yo nos toca vivir. Cuando usted dice, vea, no hay nada bueno, pareciera que todo se hunde, todo se acaba, no hay luz, y alguien llega y le da una palmadita en la espalda y le dice, tranquilo que todo va a estar bien. Uy, qué chichón que da, porque usted dice, no veo que esto vaya a estar bien. Bueno, ese es el escenario en que está Isaías. Un profeta que Dios le dice, vaya y diga que este es el año del favor de Dios. Este es un buen año para mi pueblo. Pero el pueblo está cautivo, está gobernado por varios reinos, está de luto, lleno de aflicción y lleno de sufrimiento. Isaías entonces tiene que dar una buena noticia a gente que su corazón no está lista para recibirla. Pero como siempre, Dios trae esperanza, y aunque sea hay un rayito por algún lado. Y hay un grupo de personas que se han mantenido fiel a Dios. Y este mensaje es para ellos. Eso quiere decir que también puede ser un mensaje para usted y para mí. Para aquellos que aún en medio del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, podemos todavía aferrarnos a esa esperanza de lo que la palabra de Dios dice y poder saber y estar seguros que puede ser un buen año para nosotros. Isaías 61 es una profecía mesiánica y centra su mensaje en la misión del Mesías. ¿A qué llamamos una profecía mesiánica? Un mensaje mesiánico es aquel que habla acerca de Jesús, antes de Jesús, y se cumple en el tiempo de Jesús. Eso es mesiánico. La venida del Mesías habla entonces del Mesías antes de que el Mesías esté, pero cuando el Mesías estuvo, se cumplió. Y ese es el caso del pasaje que vamos a ver hoy. Por eso usted tiene dos citas. Lo que vamos a leer en Isaías 61, Jesús lo lee del rollo de escritura en Lucas capítulo 4. Eso quiere decir que lo que se escribió acerca de Jesús, antes de que estuviera Jesús, Jesús viene, lo lee y se cumple con él. Lucas capítulo 4 dice así. Acompáñeme a la lectura. Vamos a estar a partir del verso 14. Dice así, Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del... Ok, estamos leyendo lo mismo. Márquelo ahí porque esto hace toda la diferencia del mundo. Jesús regresa a Galilea, pero regresa con el poder de el Espíritu. Se extendió su fama por aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, que vamos a leer en un momento. Dice que al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y hasta ahí llegó. Dice entonces, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente
y él comenzó a hablarles y les dijo, presta atención, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. La traducción, en aquel entonces no tenían Biblia como usted y yo que está siguiendo la lectura. En aquel entonces Jesús estaba hablando y la gente oía. Es como si Jesús les hubiera dicho, mientras ustedes oyen esto, se está cumpliendo la profecía. Por eso es que la gente se asombra. Porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En resumidas, Él les está diciendo, yo soy el Mesías del que está hablando este texto. Y eso a cualquiera le vuela la cabeza. La gente se asombra, se admira, porque Jesús acaba de hacer una revelación asombrosa. No fue la primera vez, porque vea que entonces él comienza leyendo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es lo que se llama la unción. El ungido también era otra forma con que se le conocía al Mesías. Decir que el Espíritu está sobre mí es yo el ungido, estoy diciendo esto. Él toma esas palabras porque Él las está cumpliendo. Y entonces el que es el ungido, el que es el Mesías, dice, hoy se cumple esto. A esto nosotros podríamos decir, preciosa la historia. Algunos se asombraron, pero a otros sí les cayó bien la peseta. Porque en ese momento lo que dijeron es suave un toque. Si Él está diciendo que Él es el Mesías, eso es herejía. ¿Cómo Él va a decir que Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios? Y toda esta gente se le viene encima, comienzan a hacer un tumulto, lo llevan por el pueblo y lo llevan a un risco porque lo quieren matar. No tan linda la historia. ¿Por qué? Porque una buena noticia como esa le cae bien a muchos, pero a otros no tanto. Pues lo mismo pasa hoy. Jesús está afirmando que Él es el Mesías y eso genera un rechazo. Y este va a ser el primero de varios rechazos que Él tiene durante su ministerio. No le estoy haciendo spoiler, usted ya sabe cómo termina la historia. Lo ponen en una cruz, porque no les gusta. Porque las buenas noticias para nosotros eran malas noticias para los gobernantes, para los que entonces estaban bajo el control de todo. A partir de esto es que nosotros entonces vamos a extraer algunas cositas hoy. Así que dele vuelta a su Biblia y vámonos a Isaías 61, donde vamos a ver qué fue lo que leyó Jesús. Recuerde que el Antiguo Testamento estaba escrito en unos rollos y esos rollos eran palabra de Dios, escrito por personas inspiradas por Dios. Así que Jesús no está diciendo nada a él simplemente estaba leyendo lo que dice el texto. Y el texto comienza así, es Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros. Verso 2, a pregonar el año del favor del Señor. Hasta ahí fue donde leyó Jesús, recuerda. Y Jesús entonces enrolló y comenzó a decir otra cosa. Pero el texto no termina ahí. ¿Qué dice después de eso? A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué Jesús hizo una pausa? ¿Por qué metió una coma o un punto y coma casi a la hora de hacer su primera lectura? Porque Él vino a cumplir la profecía. Pero la primera parte, el año del favor del Señor, que eso es el tiempo de gracia, es el tiempo de hoy. Hoy estamos todavía en el año del favor del Señor. Hoy todavía tenemos oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar esas buenas noticias, de recibirlas y tener un futuro mejor. El año del favor del Señor todavía está vigente, porque lo que sigue en la profecía, que es y el día de venganza, ese es el día del juicio final, que lo conectamos con la segunda venida de Jesús. Por eso es que Él hizo una pausa y dijo, hoy vengo a cumplir esto.
Por eso nos recuerda Juan, porque Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el año del favor del Señor, donde podemos saber que hay algo bueno, que hay algo mejor para nosotros. No importa cuán fregados estemos de lo que venga de ese 2025 que ya quedó atrás, porque entendemos que no todo es celebración. Todos quisiéramos un borrón y cuenta nueva, pero no se puede, ¿cierto? Acarreamos cosas del 2025, acarreamos cosas del 2024, de la década de los 20, y ahí va para atrás. Pero eso no quiere decir que entonces este pueda ser un buen año para nosotros, un año lleno del favor del Señor. Así que a partir de esto, quisiera compartir entonces con usted 3 palabras que quiero que se lleven su corazón. La primera de ellas, empieza el texto, verso 1, y dice: por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios. Unción viene a ser la primera palabra si usted está tomando nota. ¿Por qué es importante la unción en un inicio de año? Cuando queremos ver el favor de Dios en nuestra vida. Es porque no podemos solos. Ojo, si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu de Dios para ejercer su ministerio, ¿cuánto más lo necesitamos usted y yo? ¿Cuánto más? Nosotros no alcanzamos a ver muchas cosas, nos quedamos cortos en ver las promesas de Dios porque no estamos realmente con el Espíritu Santo. Decimos ser hijos, pero pareciera que vivimos como huérfanos. Así que lo primero que creo que es importante es que usted entienda, todo esto comienza cuando Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ojo, eso es algo que usted puede entender hoy. Así que quiero que usted se repita a sí mismo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dígalo fuerte para que se lo crea. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y ahí arrancamos. Porque todo esto que viene en adelante es porque el Espíritu está conmigo. Si el Espíritu no está conmigo, cambia la cosa, dijo Chimbolo. La unción es importante. Y eso es entonces lo que tenemos que entender. A partir de esa unción, viene a nosotros algunos aspectos importantes que se narran acá en el texto y son aspectos del ministerio de Jesús. Es una lista de 7 cosas que se desarrollan en el profeta Isaías a partir de la unción del Espíritu. Él las enumera, pero también nosotros lo vamos a entender así. Son 2 combitos. Un combo que primeramente nos habla de la condición del Espíritu y luego otro combo que nos habla de la condición del corazón. Y en medio de esos 2 es donde entonces dice, Jesús lo cumple y es lo que él viene a proclamar. Porque Isaías lo que escribió fue y a proclamar o a pregonar el año del favor del Señor, que es lo importante. Entonces, entendamos cómo está distribuido esto. Puede ir contando conmigo ahí. Comenzamos en el verso 1. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, 2 puntos, y comienza. Número 1, anunciar buenas noticias a los pobres. Sanar corazones heridos. Número 2, proclamar libertad a los cautivos. Número 3, y liberar a los prisioneros. Número 4. Eso es lo que dice el texto, no nos estamos saliendo de él. Enfatizo nada más. Buenas noticias a los pobres. Esto que habla el texto no es una condición física. Recuerde, esta es la condición del Espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de si usted se gastó ya el aguinaldo y comenzó la cuesta de enero terrible. No es ese nivel de pobreza. Es la pobreza de la que hablan las bienaventuranzas. ¿Se acuerda cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos? Esa pobreza espiritual es la que nos lleva a decir, no tengo nada, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Eso es lo que quiere decir el texto. A sanar a los corazones heridos. De nuevo, el fin de año sabemos que muchos buscan parejita. No podemos estar el año
ahí solitos, porque hay que tener a alguien con quien comenzar el año, pero comienza el año y a más de uno, como decían en mis tiempos, le patearon la lonchera. Y hay algunos que ya comenzaron el 2026 con el corazón quebrantado, porque entonces lo ilusionaron todo y los dejaron vestidos y alborotados. Pero no es esas las heridas del que habla el texto. Habla las heridas que ocasiona el pecado, porque es la condición del espíritu. Es eso que usted tiene ahí, que entonces hace que su vida pecaminosa hiera el espíritu, que no le permita vivir esa libertad que Cristo vino a prometer. Por eso también dice, número 3, libertad a los cautivos. Los cautivos no son esas personas que están ahí que no se pueden mover. Esa parte donde cautivamos algo nos habla de un espacio pequeñito, cerrado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Hábitos, miedos, culpas, ciclos repetidos. Todas esas cosas que usted tiene, nosotros le decimos mañas. Todo lo que usted dijo en el 2025, Señor, este año va a ser diferente. Se le fue todo el año y no hizo nada. ¿Por qué? Porque son malos hábitos, malas mañas. Todo lo que usted prometió que no iba a volver a hacer y terminó haciéndolo y Señor, perdón, esta es la última vez. Y mentira, porque somos cautivos de esa vida pecaminosa. Nosotros entonces por un lado estamos tratando de alabar a Dios, pero por otro somos cautivos de esos malos hábitos, miedos, culpas pasadas que seguimos arrastrando. Es lo que Pablo dice que se convierte en un lastre para el creyente. Una vida que debería ser de libertad, donde corremos con libertad y andamos jalando piedras, lastre ahí, pesadísimo del pasado. Y dice entonces el texto, liberar prisioneros. Aquí no estamos hablando de esas de esos barrotes o de esas cadenas que están entonces en prisión. Es la prisión que usted mismo crea. Es la prisión donde usted sabe lo que no tiene que hacer, pero lo hizo y se mete ahí, usted mismo construye las paredes, usted mismo se encierra, usted sabe cómo salir, pero no quiere. Esas son prisiones mentales, son prisiones del corazón. Y lo que el texto nos está llevando es que esas prisiones, Jesús viene a romperlas. Él viene a abrir puertas, viene a romper barreras, viene a romper todo el sistema de encierro. Por eso es que nosotros llegamos ahí al verso 2 y después de que entonces Isaías dice todo lo que viene con el año del favor del Señor, él dice y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo puede traer buenas nuevas a los pobres, sanar corazones heridos, traer libertad a los cautivos y liberar a aquellos que son prisioneros. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces Isaías se encarga de meter ahí ese pasaje donde dice, entienda que este es el año del favor del Señor. Esa pobreza espiritual, esas heridas que tenemos, esa libertad donde nosotros la hemos limitado un montón. Es lo que entonces queremos entender, que este año no tiene que ser así. Usted puede vivir libre y comenzar un 2026 en el favor del Señor. Ojo, no digo que lo otro no sea real. O sea que sí, porque muchos somos cautivos de las deudas financieras, por ejemplo, que es lo que siempre pasa en enero. Y le damos y es un ciclo y otro y ahí va. Eso puede cambiar. No digo que no sea irreal, no digo que la deuda no existe, o sea, realmente tiene que pagar y no tiene plata. El tema es que nos centramos muchas veces en lo malo que estamos acarreando, cuando debemos entonces un día como hoy comenzar viendo el lado positivo. El punto negro, ahí está, pero vea toda la hoja blanca. Vea lo que Dios puede hacer en medio de ese punto negro. Dios prometió acompañarle en todo y mientras sucede todo. No es que lo va a quitar, es que va a estar con usted mientras tanto. ¿Sí se entiende? Combo número 2, la condición del corazón. Aquí es donde el texto desciende del mundo espiritual al mundo emocional, donde el dolor, el sufrimiento se siente, ese se arrastra, eso lo tenemos palpable. Dice entonces, verso 2,
El día de la venganza, ya lo vimos, dice, me ha enviado a consolar a los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Otras versiones dice consolar a los que están tristes o alegrar a los que están afligidos. De nuevo, ¿cuántos perdimos a un ser querido este año que pasó? Y todavía duele. Son esos primeros, una primera Navidad sin esa persona, un primer año sin esa persona. En mi caso fueron 2 abuelitas, en cuestión de 15 días. Y eso se siente y duele todavía. Pero no es esa la consolación que necesitamos solamente. Es una consolación de algo que trasciende. Porque no es que estemos pensando en eso todo el día, pero si no sanamos esa herida del corazón, si no viene Dios y toma eso y nos trae lo que la palabra dice, es una conversión de lamento en gozo, no podemos entonces vivir con la plenitud que el año del favor de Dios conlleva. Necesitamos entonces poder tomar esos episodios dolorosos y entregárselos a Dios para poder recibir ese favor de Dios. Alegrar a los afligidos, de nuevo. Esa aflicción es aquello que nosotros traemos también del año pasado. ¿Cuánto no nos llevamos palo? ¿A cuánto no nos hicieron alguna trasta? ¿Cuánto no quedamos por ahí guindando en algún negocio? Algo pasó y hay aflicción. La aflicción habla de un dolor prolongado. O sea, es que, pastor, esto no es de este año, esto es de hace... Bueno, eso es aflicción. Cuando traemos eso y ya vienen varios meses, varios años, y se nos llena la cachimba de tierra, decía mi abuela. Es eso. Es cuando usted dice, vea, es que tengo tantas cosas, que no es tanto el dolor, no es el sufrimiento, vea, es que usted ya dice, ya no quiero nada. No sabe nada, porque no podemos estar listos a recibir algo bueno cuando lo único que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es ese arroz con mango de emociones y sentimientos. ¿Qué es lo que plantea el texto entonces al hablar de los que están tristes y los que están afligidos? Que el Señor ve que hay que mejorar esa condición antes de dar una nueva. Así que si usted está afligido o triste, va por buen camino, porque a partir de eso Dios puede restaurar y hacer que el favor venga a su vida. Lo cual me lleva a la segunda palabrita clave de esta mañana. A partir de la unción hay restauración. La restauración es algo que hace Dios a través del Espíritu Santo. Somos restaurados. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Y por eso es que Cristo necesitaba el Espíritu Santo. Vino a dar libertad a los que estaban en prisión, a liberar a los que estaban cautivos, a traer riqueza a los que vivían en pobreza, a poder darse cuenta que entonces hay una oportunidad enorme de vivir con un corazón sano a pesar de que nos hayan lastimado. Esa obra de Cristo en nuestra vida viene con el Espíritu Santo a restaurarla. Y aquí es entonces donde hago una pausa, porque usted, si no ha tenido la unción del Espíritu Santo, hay cosas que quizás usted no ha restaurado. Están ahí. Vea, Dios no puede sanar lo que usted no está dispuesto a aceptar que está mal. Si usted se sigue engañando con que ese pecadillo no pasa nada, que ahí usted se la juega, que no es tan malo como la gente cree, si usted no confiesa sus pecados, Dios no los puede perdonar. Si usted no acepta que tiene un problema, no se puede restaurar. Si usted no acepta que esto tiene que cambiar, nada va a pasar. Tiene que haber una restauración para poder ver el favor de Dios en nuestra vida. Porque vea lo que sigue. Verso 3. Dice Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para. Y dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados, ¿qué dice? Robles de justicia.
Vea lo que usted puede ser. Esto está hablando de usted. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Para que podamos ser robles de justicia, tenemos que ser seres restaurados. Porque a partir de la restauración es donde viene la liberación, es donde viene la obra del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que pasar por donde asustan. Porque muchas veces nada más queremos aceptar a Cristo, pedirle que nos cambie y que nos dé las cosas nuevas sin tener que pasar por el quebrantamiento del corazón y del espíritu. Para entender una sola verdad. Porque de eso se trata. Dependencia. No puedo yo, no puedo solo, necesito a Cristo. Y entonces acepto a Cristo en mi corazón y comienza entonces a cambiar absolutamente todo. Dios no solo sana heridas, Él redefine quiénes somos a partir de ese quebranto. Dios no solo nos liberta, dice que ahora su palabra dice, somos libres, verdaderamente libres. Usted puede entonces vivir de una forma diferente. Aquí vemos que Dios está hablando que Él transforma la pérdida en libertad. Y no solo eso, sino que nos da una nueva identidad. Por eso el texto dice que pasamos de cenizas a gloria. Dígame dónde usted ve eso en este mundo. Más bien este mundo es lo contrario. Todo está en el momento glorioso y cuando nos dimos cuenta, ¡pum!, se vino todo abajo y hoy lo que hay son ruinas de un pasado glorioso. Cuando vamos a pasear a algún lado, eso es lo que le cuenta. Es que viera qué lindo todo lo que había aquí. En serio, ¿y qué pasó? Una catástrofe. ¿Y qué queda? El cuento. Porque ese par de ladrillos ahí arriba usted no le ve forma de nada. Bueno, así es como Dios trabaja, pero a lo inverso. De algo que usted dice, no hay nada, no queda ni el cuento, esto no tiene forma, Dios transforma cenizas en gloria. Esa es la verdadera restauración. Cuando estando en lo más bajo, Dios nos lleva hasta lo más alto. Lo que era ceniza, lamento y angustia es cambiado por gloria. Es cambiado por una corona, por aceite de alegría, por perfume de gozo, por un traje de alabanza, por un manto de alegría. Sea cual sea la versión que usted está leyendo, esas son las palabras que tienen que quedar en nuestro corazón. El texto nos lleva a que el año del favor del Señor se centre en lo que viene, en lo que puede ser, no en lo que fue y en lo que estoy viviendo, sino la oportunidad de ver que sin importar cuán quebrantados hayamos quedado, este año puede ser diferente. Ojo, porque vea las palabras: traje de alabanza, manto de alegría. Eso quiere decir que Jesús nos va a revestir, nos va a cambiar, pero no solo es de apariencia, porque ¿cómo obra el Espíritu Santo? De adentro hacia afuera. Eso quiere decir que cuando alguien me ve con una túnica de Cristo, cuando alguien me ve revestido de Cristo, habla de que ya en mi interior, en mi corazón, en mi espíritu, algo ha cambiado significativamente. Tanto así que se muestra y es visible. Por eso es que el Señor habla de esto. Porque el año del favor del Señor es cuando entonces esa ceniza se transforma en gloria y esa gloria es visible. Y otros pueden ver que es cierto. Eso es a lo que le llamamos testimonio. Y eso es esperanzador. Porque usted vuelve a ver y muy humanamente, ¿qué es lo que usted dice? Si Dios lo hizo con él, si Dios lo hizo con ella, que ya sabemos cómo eran, entonces el Señor lo puede hacer conmigo. Y eso trae esperanza. El lugar restaurado del pueblo de Dios es glorioso. Cuando habla de robles de justicia, nos habla de que somos fuertes, hermosos, útiles como los árboles. Pero son árboles de justicia. Lo maravilloso es que la gente ve a los árboles y entonces ¿qué es lo que se ve? Dice el texto, el plantío de Jehová. Usted ha ido a esos lugares, como estos jardines aquí en Sarchí, y eso donde usted entra y usted vuelve a ver para todo lado y usted dice, qué lindo. Y ya vea, yo no logro ni que una china me pegue en el patio.
Hay cosas donde usted quiere ver plantíos, pero la única que tiene no pega. Pero se imagina que comencemos a ver robles de justicia. Y aquí, y aquí, y allá, y allá, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y allá. ¿Qué es lo que va a decir la gente? Ahí en Vida Abundante hay un plantío de Jehová. Árboles fuertes, robles de justicia. Y la gente va a querer decir, yo quiero. Yo quiero. Eso me lleva al último punto. Tenemos unción, tenemos restauración. Y la tercera palabra, y esta es importante, familia, es misión. Porque somos ungidos y restaurados con propósito. No solo porque somos buenos, no solo porque somos cargas, porque tenemos ahora propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase? Bueno, vea lo que dice el verso 4. Estos robles de justicia, ese plantío de Jehová, que es su pueblo, usted y yo, vamos a reconstruir las ruinas antiguas y vamos a restaurar los escombros de antaño. Vamos a reparar las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Y hago aquí una pausa porque quiero que usted entienda que estoy hablando en plural. Y usted puede ser parte de esto. Vamos. Dios no dice voy a reconstruir. Dios dice van a reconstruir. Ustedes. No en nuestras fuerzas, porque vea que ya pasamos por el proceso. Lo podemos hacer ¿por qué? Porque hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. Hemos sido restaurados por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto tenemos la autoridad y el poder para hacer cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y habla de reconstrucción. Vea, aquí no se trata de ir a inventar algo nuevo. Es traer lo que está en ruinas a sus tiempos de gloria. Es esa restauración que usted quiere ver en su familia, en su vecindario, en su trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Eso que usted ve que no está bien, nos toca a nosotros reconstruir para traerlo a la gloria de Dios. Esa misión es importante para Dios. Dios quiere restaurar, Dios quiere reconstruir ruinas, pero Él quiere usarlo a usted y a mí para lograrlo. Una iglesia sana no solo entonces celebra su sanidad, sino que va a buscar cómo lleva sanidad a todo su entorno, a todo a su alrededor. Hoy queremos entonces celebrar que Dios puede traer personas, familias enteras, sanas, restauradas, ungidas por el Espíritu Santo a nuestra iglesia. Pero con la misión de que como iglesia nos comprometamos a salir de aquí, dejar nuestra comodidad y ir a la comunidad a reconstruir lo que hoy está en ruinas, para que vean la gloria de Dios. No se trata de empezar algo de cero, es restaurar lo que ya está ahí. Y otra cosa que quiero anotar es que vea que entonces habla de escombros de antaño y escombros de muchas generaciones. La tarea es grande, familia, porque no es reconstruir lo que el año pasado se nos derrumbró, sino lo que probablemente tiene décadas o siglos en ruinas. Pero el Señor nos dice que esa unción del Espíritu Santo, que la restauración que trae entonces una conversión y que nos vuelve robles de justicia, árboles fuertes, un plantío de Jehová sólido, es capaz de restaurar generaciones atrás y generaciones al frente. ¿Si se da cuenta de la misión que Dios está poniendo sobre sus manos? ¿Qué va a hacer usted entonces este 2026? Véalo así. El pueblo de Dios va a reconstruir lo que está en ruinas. El pueblo de Dios será apartado para servir al Señor. Y el pueblo de Dios va a recibir grandes bendiciones a partir de esto. Salto al verso 7. Dice, en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia. Y su alegría será
Dice lo mismo, eterna. Su alegría será eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir con la misma alegría con que comenzamos el año? Porque vea, comenzamos pegando gritos el año nuevo, pero los gritos a final de año son diferentes. Pues son gritos de desesperación, de cansancio y otro montón de cosas. Alegría eterna. Esto es en serio, familia. Hay una oportunidad de que las cosas sean diferentes. Número 2, esto lo involucra a usted. Vea que dice entonces, verso 6. Pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Funciona como siervo de Dios. Eso quiere decir que entonces aquellos que hemos recibido la unción del Espíritu Santo y la restauración, somos ahora sacerdotes al servicio de Dios para cumplir su misión, ir y reconstruir lo que hoy está en ruinas. Así que si usted quiere esto, es el combo completo. No espere entonces recibir la unción para llevársela a la casa y ponerla entonces en un estante. La restauración viene por la unción y seres restaurados comienzan a restaurar a otros. Esa es la misión. Y vea entonces a lo que llegamos. El pueblo de Dios va a recibir grandes bendiciones. Grandes bendiciones. El año del favor de Dios está lleno de grandes bendiciones. Y aquí es donde usted tiene que entonces prepararse, porque lo bueno llega. La bendición no solo material. Vea que el verso 7, ahora lo leímos, es una doble porción. ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Cuántos han recibido algo bueno de Dios? Ahora imagínese el doble, porque esa fue su porción de Año Nuevo. Ahora imagínese la doble porción que recibirán aquellos que comienzan a cumplir su misión. De nuevo, familia, espero que me siga, porque si hasta aquí Dios ha sido bueno, lo que está al frente, lo que está por venir es mejor, todavía mejor, mucho, mucho mejor. Y alguien que diga amén. ¿Ah? Isaías 61 muestra que el favor del Señor no termina en sanidad personal. Produce un pueblo que reconstruye ruinas, que sirve con identidad y bajo la bendición de Dios. El favor de Dios no solo borra el pasado, lo redime, lo transforma y cambia la narrativa de un pueblo que ahora sabe para qué fue creado. Familia, déjeme decirle, para usted, para su familia, este año no estará marcado por la vergüenza antigua, sino por el gozo que Dios tiene, por la gloria del gozo de Dios. Y eso tiene que ser entonces extraordinario. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué estoy tan convencido? ¿Sabe por qué estoy tan animado y quiero compartir eso con ustedes? Porque quiero que ustedes estén con sus ojos puestos en lo que Dios tiene para nosotros como iglesia y como familia. Vea lo que dice el verso 8. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Serán conocidos como qué, sus descendientes, no solo nosotros, sus descendientes, una generación más, será conocida entre todas las naciones. Sus vástagos serán conocidos entre todos los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ustedes son descendencia bendecida del Señor. Amén. Me deleito mucho en el Señor, dice Isaías. Dígaselo usted también. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. No en la promesa, en Dios. Todavía no lo tenemos, pero nos deleitamos en Dios hoy, cuando solo es promesa para nosotros. Porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Estamos revestidos de Cristo. Soy semejante a un novio que luce su corona
a una novia adornada con joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, escuche, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Amén.